¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Fronteras. Un día más estamos con todos ustedes, con los amigos que tienen la bondad de acompañarnos en estos 90 minutos de televisión que de ámbito catalán, de ámbito regional, vienen cubriendo aquellos aspectos que tienen que ver mucho con la empatía, sobre todo con la confianza de lo que les venimos a exponer. Tienen sus recursos, tienen sus valores y tienen su fundamento. Y ese es un poco el leitmotiv de este programa, generar, si cabe, y si ustedes me lo permiten, ese pensamiento crítico a todo lo que la propia sociedad nos viene demandando, pidiendo y exhibiendo de alguna manera. Nos dejamos la vida, ¿verdad?, y la salud intentando crecer y hacer cosas buenas para cuando ya lo tenemos, gastarnos aquello en recuperar la salud que habíamos perdido. Bueno, pues vamos a ser un poco ecuánimes y gracias a todos los resortes que venimos ofreciéndoles en este programa, llegar a esa consideración de decir, bueno, pues voy a elegir este camino porque a lo mejor es el camino del medio y es el camino que más se acerca un poco a mis planteamientos. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Fronteras. Si un alto porcentaje de tu sueldo va para pagar deudas, debes conocer la ley de segunda oportunidad, que protege al deudor que no puede llegar a final de mes. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumples los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Bien, pues hablamos y iniciamos este programa hablando de esos recursos financieros, bancarios, que todos de alguna manera en un momento dado hemos querido abordar o estamos abordando y a veces se nos escapa un poco entre las manos esa forma, ese medio, ese modo que tenemos de firmar un contrato que a lo mejor o es abusivo o tiene cláusulas que no son las más apropiadas a lo que nosotros esperábamos de una entidad financiera. Doy la bienvenida en este programa a dos expertos en esa materia, socios fundadores y directores de Área Jurídica Global. Ariana López, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Javier López, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Ambos dos, gracias por estar con nosotros y contribuir a que todo el mundo se entere de cómo está la situación. Ya no hablo dentro de la legalidad, que evidentemente lo estamos, ¿no? Y lo están. Lo que pasa es que a lo mejor en esos procesos hay algo que se nos escapa. Intereses en préstamos, en cláusulas hipotecarias. Cuéntanos, por favor, Ariana. Bueno, el interés es la cláusula más conocida, ¿no?, como cláusula abusiva, pero no es la única. ¿Qué sucede? ¿Existe algún tipo de normativa que regule el interés? Sí. ¿Se sigue? Tristemente no. Actualmente tenemos tanto jurisprudencia en nuestro país por el máximo tribunal, el Tribunal Supremo, y por otro lado normativa 9313, normativa europea en protección del consumidor, que marcan por una parte, bueno, unos estándares por encima del valor del dinero, que es el 2,5, que no se sigue, y por otra la jurisprudencia nos marca que siempre tenemos que mirar a la hora de valorar si el interés de un préstamo es o no abusivo, el interés del año en el que nos lo prestaron, en el que nos prestaron este dinero para la hipoteca, para el préstamo, para la tarjeta, y mirar si notablemente, dice la jurisprudencia, aquí ya abiertamente entra la interpretación del juez, está por encima o no. Si está por encima, notablemente, es abusivo. Y si supera 2,5 veces el valor del dinero, es abusivo, porque no cumple esta normativa. La mayoría, ¿Tanto en préstamos como en hipotecas? Préstamos, tarjetas, hipotecas. Lo conocemos más en hipotecas, pero es importante también recalcar que está en otros tipos de productos bancarios para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no?, sobre todo el consumidor bancario. Javier, hablamos de intereses. Sí, hay que tener en cuenta, muy importante lo que decía Ariana, que porque hay gente que nos llama y nos dice, disculpe, yo no me creo que en un Estado como es el español, ¿verdad?, que hemos pasado ya no está el dictador, ya estamos en Europa y demás, los bancos no presten legalmente. Bueno, pues vamos a ver, existe una normativa, la normativa 9313, es normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dijo en el año 93
Pero claro, las leyes son genéricas. Nos dijo cómo debían darse los créditos. Los bancos han ido haciéndolo, han interpretado la ley. ¿Qué crees que han interpretado la ley? ¿A favor del consumidor o a favor de ellos mismos? A favor de ellos mismos. El Banco de España, que controla, pues también, claro, como hacían un informe los de reconocidas auditoras importantes diciendo que cumplía normativa, pues todo el mundo se creía que un interés muy alto cumplía normativa. Y poco a poco iban poniendo un poquito más, mi interpretación es el 7, o poder cobrar un interés de demora X. Pues claro, otro banco cuando llegaba para hacer una hipoteca decía, uy, si este ha dicho Euribor más 3 y nadie dice nada, pues yo Euribor más 3,5. Poco a poco le vamos dando un pequeño rincón. Quizás el Banco de España, con todos los respetos, y tengo conocidos dentro inspectores del Banco de España, pues iban dejando porque era la interpretación que tenían de la normativa. Resulta que ahora, a partir del 2013, llevamos a los tribunales europeos, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y cuidado, porque ahora dice Europa que la interpretación que hace Europa con respecto a la normativa nada tiene que ver con la que han hecho los bancos. Con lo cual, todas las hipotecas firmadas antes del 2020 son abusivas, nos tienen que devolver dinero. La gran mayoría de tarjetas de crédito son abusivas en España, pero no es porque fueran alegales, es porque daban una interpretación y hasta que no ha habido un tribunal europeo que dice que es abuso, nadie lo sabía. Hablas de hipotecas, pero en el tema de préstamos... ¿en los préstamos, créditos, el 80% de préstamos analizados en el despacho son abusivos. Y de financiación de automóviles. De cada 10 automóviles, 8 pueden reclamar 15 o 20.000 euros. Unos intereses estuvieran en el orden, porque las entidades bancarias dicen, no, es que el 8,75 está muy bien, hasta un 7,75 si es usted autónomo, hasta un 6, dependiendo un poco... Pero ¿quién lo marca? ¿Quién lo marca? Pues tenemos, como bien decía Ariana, dos referencias. La primera, la que nos dice Europa, cualquier préstamo, y hay sentencias ya del Tribunal Supremo, que dice cualquier préstamo por encima de 2,5 veces el valor del dinero se puede considerar abusivo. El valor del dinero, hoy en día está Mr. Google, entramos en Google. ¿Cuándo firmó usted la hipoteca o el préstamo para comprar el coche? En el 2015. Venga, el valor del dinero hoy en día está en 3,5. 3,5. Si fuera el 2,5 del 3,5 sería el 7. Eso sería una referencia, día de hoy. Pero ¿qué sucede? Si usted firmó, hay dos referencias, como digo, 2,5 el valor del dinero o el valor medio en el que el Banco de España en sus tablas se estaba prestando el dinero en España. En 2015 se prestaba el dinero al 5%, un préstamo personal, al 5%. Luego, si usted ha financiado el coche al 7,5%, pues hombre, a mi entender es 2,5, es un 50% por encima de la media de otras financieras o préstamos, con lo cual puede ser abusivo. ¿Qué pasa? Que si usted ha prestado, le han hecho el préstamo del coche al 8 para hacer números redondos, el 8, y ha pagado 5 años, 8% por 5 años, ¿cuánto es? 8 por 5, 40. Sí, 40 sí, le tienen que devolver el 40% de lo que usted ha pagado. ¿Cuánto le costó el coche? 30.000 euros. El 40 de 30, 12.000. Claro, es que, a ver, los bancos tienen que existir. O sea, prácticamente todas las personas que yo conozco en mi vida, si no fuera gracias a una entidad bancaria, nunca se hubieran podido comprar una casa, un coche o tener incluso un préstamo para pagar los estudios de los hijos y demás. Entonces, yo entiendo, una entidad bancaria tiene que existir, perfecto. Puedo pedir dinero al banco, estupendo. Debe haber un interés, porque al final es su oficio y tiene que ganar de algún lado, estupendo. Pero tienen que haber unas reglas del juego. Y es que lo fuerte es que existen. Estas reglas están, que es lo que comentábamos. Cada uno da su interpretación porque Europa o cualquier normativa no es que, vamos a ver, una hipoteca debería tener, por ejemplo, 3 hojas. 3. Pepito presta a Juanito al 3% durante 20 años. No 80, se ha acabado. Claro, no 80. Pero no 80 hojas, páginas, que luego ya está. También la normativa europea nos dice la falta de transparencia. Tiene que estar muy claro ¿a qué interés se presta? Yo he visto en hipotecas que te calculan el interés con raíces cuadradas. Te dicen, el interés era la raíz cuadrada de 3,60 entre el 2% de 3 elevado a n, dividido entre -1. Os podría enseñar la siguiente vez que venga, si me permitís volver a venir, traeré hipotecas con raíz cuadrada. O sea, es imposible. ¿Quién se lo lee eso? Vamos a ver, ¿Quién lo imposible. entiende? Y dice la normativa que tiene que estar claro para alguien que tenga una mínima capacidad de leer y escribir. Ya no solamente el formato de la letra, ¿no? Sino... Bueno, aparte del formato de la letra, que esa es otra cosa que ya empieza a cumplirse, pero tampoco se ha cumplido, que tienen que haber unos ciertos milímetros de grosor. Menos de 1,5 de tamaño es abusivo. Se entiende que no se puede leer claramente, pero ahora mismo, si tú te quisieras hoy hacer una hipoteca, vas al banco, al notario y demás, tienes que ir unos días antes, ¿vale? Eso
intentando seguir esta normativa que está, por suerte ya digo, latente, pero es que es del año 93, tendría que estar ya más que implantada. Claro. Lo que pasa es que tú cuando vas al notario tienes que ir 1 o 2 días antes, bueno, más bien 2, debe haber como una jornada de reflexión, como si fueran unas elecciones. El mismo notario, el oficial, una persona de la notaría, tiene la obligación de explicarte qué vas a firmar. Te hace un pequeño test. O sea, esto no pasaba antes, ahora está sucediendo. ¿Qué pasa? Es un test que no se entera nadie de lo que dice el test. Claro. Pero bueno, ya y como además mínimo, lo lee tan rápidamente. Claro, ¿sabes lo que es el Euribor? Atrévete a decir no, que no te dan la hipoteca. O sea, por eso mismo, ¿no? Pero bueno, igualmente, se está intentando. Yo veo aquí un interés de hacer las cosas bien. Y perdóneme, nadie debería saber qué es el Euribor. Si es que nadie sabe. A mí cuando me lo preguntan, yo he leído, he hablado y vengo de este sector. Sí. Pero ¿por qué se prestan hipotecas al Euribor o al IRPH? ¿Por qué no se hace una hipoteca fija y se ha acabado la película? Claro. Y no le quitamos dinero, casi se me escapa el verbo robar, que es un verbo muy feo. ¿Por qué no le quitamos dinero? ¿Por qué no tiene que haber ninguna posibilidad de que el cliente esté desinformado? Claro. Cuando le pedimos un préstamo o una hipoteca a un banco, al banco le cuesta ahora mismo el dinero el 0,5. Si te lo presta al 3 o al 2 de interés fijo, le gana un 2,5. ¿Qué tiene que ver a cómo esté el Euribor dentro de 18 años? ¿Qué Como si el banco le pagáramos lo que nosotros... Claro. El banco nos lo dejara cada mes, nos lo deja de golpe. Lo pone para liarnos. Porque sabe el banco, y esto es un concepto que tiene que saber todo el mundo, cuando Europa va bien, el Euribor sube. Cuando Europa va mal, el Euribor baja. ¿Y alguien se cree que Europa va a ir mal siempre? En algún momento irá bien, ¿no? Por debajo de lo que es el valor del Euribor en un momento Ahora mismo está por determinado. debajo de... Claro, el Euribor está en negativo. Y no olvidemos, se han multado con 750 millones de euros a diferentes bancos en Europa por manipular del 2005 al 2008 el Euribor. Entre ellos manipularon ese valor para que fuera más caro. Y muchas personas no pudieron pagar sus hipotecas y perdieron su vivienda, todos los gastos que ha habido, que se puede pedir responsabilidad patrimonial, porque el Euribor lo manipularon y lo subieron de golpe. Hubo gente que... Es que además, el primer año, si ganas 1.000 euros, te dicen de pagar de hipoteca 300, pero ¿y si el Euribor sube 6 puntos? Ese señor tendrá que pagar una hipoteca que no puede. Y él la firma ahora. Claro, en la misma firma del notario te informan de que la máxima cuota de tu hipoteca en el hipotético caso de que el Euribor se disparara si es que has firmado con Euribor. Pero tú cuando firmas una hipoteca tienes dos posibilidades, que existe el interés fijo, bueno, tener un interés, que este interés ya no cumple normativa, o sea, ya ganan más dinero del que deberían ganar con este interés, pero además los bancos se han inventado el tipo variable. Antes era con el IRPH, ya no existe el IRPH, aún así hay clientes que tienen la hipoteca en IRPH y esto se debe revisar. Y conocemos el famoso Euribor, que es otro índice de... En IRPH, claro, ya no existe el IRPH, pero otro gran abuso. El cliente que firmó una hipoteca IRPH, cuando se dejó de funcionar el IRPH estaba carísimo. ¿Y qué han hecho los bancos? Pues te dejo, como ya no hay IRPH, te dejo el último interés que me diste, el 6,60. Y ahora tienes una hipoteca fija cuando tú firmaste una variable al 6,60. ¿Las cláusulas suelo son las mismas que las cláusulas IRPH? Coméntalo. No, bueno, son cosas distintas, son distintos tipos de cláusula. ¿Qué tienen en común? Que ambas se alojan o se encuentran en hipotecas variables. ¿Eso quiere decir que si tengo una hipoteca fija no es abusiva? No, no quiere decir eso. También se tiene que revisar, muy importante. Pero estos dos tipos de cláusulas se encuentran en hipotecas variables. Son distintas. La suelo... Sí, la suelo lo que nos dice es que, por ejemplo, si el banco dice interés variable, Euribor más 1, si el Euribor está al 1, pues usted pagará 1 más 1, un 2. Exacto. Pero, ojo, en letra pequeñita o en el mismo tamaño, te no dice, tan pequeña, pero con un mínimo de 4%. Entonces, claro, si tú tienes que pagar Euribor más 1, que es un 2, y te cobran un 4, te están cobrando un 100% de recargo. No puede haber ni un mínimo ni un máximo. Pero, Javier, Ariana, yo entiendo que está muy bien que desarrollemos esto, ¿no? Pero ¿cómo el Estado, cómo el Banco de España puede permitir este tipo de... Esto es un abuso, es un atropello. Claro, pero es un atropello ahora que por fin nos ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que eso es un atropello. ¿Quién lo dice? O sea, antes de que lo diga Europa,
pues cuando se llevaba a juicio, habían jueces que, claro, es que le estamos dando un valor al juez. El juez es una persona muy importante, con una gran formación inicial y permanente, pero es que no puede ser maestro y parte en todo. Y es que saber de todo es imposible. Es que es imposible, está claro. Entonces, hay jueces que decían en España que era abusivo, otros que no. Al final, como sabemos, tenemos primera instancia, audiencias provinciales, el Tribunal Supremo y, en casos de consumidores, si no estamos satisfechos, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que todavía puede estar por encima del Tribunal Supremo. Hasta que no hemos llevado el caso arriba del todo y nos ha dado la interpretación, que la interpretación es muy clara. La razón siempre al más débil. Ante la duda, la razón al consumidor, siempre, porque es el que no negocia. Cualquier cláusula no transparente se entiende que es abusiva. Cualquier cláusula no negociada, porque cuando tú vas a firmar una hipoteca puedes negociar si es el Euribor más 0,5 o más 1, no está claro. Puedes negociar si pones a tu padre de avalista o no, pues todo lo no negociado siempre va a favor del consumidor. Mira, desde mi punto de verlo, que creo que así lo podrá entender todo el mundo y es una manera muy... Bueno, muy clara, es en el año 93 empieza la normativa. Somos europeos, es algo reciente. Europa siempre da unos años de margen para que estas normativas europeas se vayan inculcando dentro de las normas de cada país. Hay países que van más rápidos, otros que van más lentos, como es el caso de España, pero esa normativa tiene que llegar a toda la Unión Europea. Estupendo. Vamos inculcando pequeñas cosas. ¿Qué pasa? Llega el boom financiero, ¿no? Estos años de que todo el mundo quería firmar hipotecas, préstamos, todo se concedía a la burbuja. Bueno, pues todo va bien, nadie se queja, porque si pides un crédito te lo dan, si pides una tarjeta te lo dan. Llega la crisis. Aquí la gente ya empieza a ver, ostras, yo no puedo pagarlo. Y se empieza a interesar en el porqué, en el interés, y estudiando vemos que no cumplimos normativa. Por eso ahora se están empezando a hacer estas auditorías, la gente conoce más el tema de las cláusulas, reclaman, llaman a profesionales como nosotros, porque ha habido un cambio de mentalidad. No ha interesado, Ariana, que esto se dé a conocer, entonces, por parte ni tan siquiera del propio Estado. No, bueno, lo nuestro nos cuesta. Yo estoy segura que muchísima gente, bueno, al menos la que está a mi alrededor seguro, pero que mucha gente española lo ha conocido por nuestra publicidad. O sea, nos gastamos mucho dinero en hacer llegar la ley a la gente. Tenéis que tener cola entonces en el despacho, porque todo el mundo que esté viendo ahora este programa, por ejemplo, le genera una incertidumbre. Dice, a ver, ¿cómo tengo yo los intereses? ¿Qué es lo que he pagado? Hasta el otro día decías tú, por ejemplo, es que llevo 10 años pagando una hipoteca. Me han cobrado tanto de intereses y poco de lo que es capital en sí, de lo que es la hipoteca. Hay gente que le pide 100.000 euros de hipoteca, lleva 10 años pagando, ha venido al despacho y le dice el banco que debe 98.000. O sea, aquí está el si cuela, cuela. Pensar que hace poquito los directores del BBVA han hecho huelga. Todos los directores de oficinas o todos los trabajadores de oficinas del BBVA han hecho huelga. La motivación, según Internet, es que están cansados de que los clientes se enfaden, están cansados de tener la presión de los directivos, porque claro, un banco gana más dinero cuanto más le cobra al consumidor. Entonces, claro, ¿no nos ha pasado que nos cobran comisiones, vamos al director, bueno, ya ahora ir con el COVID, parece que en fin, les ha venido bien el COVID a todos también ahora. Pues cuando llamas y te enfadas te quitan la comisión, ahí ya queda claro que si cuela, cuela. Entonces, muchas veces los directores tienen que colar comisiones para que la oficina sea rentable. Y están cansados. También el director de la oficina está cansado de este juego. Claro. Ya ser director no tiene esa pasión, yo soy director de oficina. Claro. Ya no es tu amigo, ya tiene que cobrarte. Y la verdad es que a veces hay y no creo tensiones. Que le interese tampoco hablarte de la ley de la segunda oportunidad ni hablarte de ese tipo de cláusulas. Claro, es que antes que decías, debéis tener una lista de clientes enorme. Bueno, por suerte hay trabajo, no nos podemos quejar, pero el problema que yo veo es que la gente nos puede escuchar y decir, ostras, qué interesante, saben del tema, pero no se informa, porque se piensan que solo que esto solo se puede reclamar. Va a ser muy complicado y todo, sí, ¿no? Pero aparte yo creo que es más el focus de si tengo impagos o aún estoy pagando el préstamo, me puedo quejar. No, es que aunque lo tengas pagado, aunque sea un préstamo que haya solicitado hace tiempo, que no sea actual, todo el mundo puede reclamar. O sea, cuando todo el mundo se dé cuenta de que esto es así, va a haber el boom, pero al final necesitamos conciencia social. Es que lo más difícil de nuestros productos es que la gente se lo crea. Claro. Sobre todo lo que decías de la ley de la segunda oportunidad, que es, por suerte, yo creo que una arma que sin ella España se iría España no la conoce, esa ley de la segunda oportunidad. No la conoce. Muchísimas personas creen que
gracias a la ley de segunda oportunidad, se han parado segurísimo muchísimos suicidios. ¿Cuántas personas antes de la ley, esta ley, como todos sabemos, como ustedes saben, lo que hace es cancelar íntegramente las deudas que no podemos pagar? Íntegramente. Y también se incluyen en Cataluña todo lo que es deuda de Seguridad Social y Hacienda, administraciones. El resto de España debería ser, pero es que los jueces aquí muy valientes, en Cataluña hacemos cosas bien y cosas no tan bien, pero en este caso los jueces muy valientes, ¿qué es lo que hacen? Se cogen normativa europea y las deudas con las administraciones, en un plan de pagos muy ajustado, también se pueden cancelar. Europa ha obligado a España a cumplir normativa y cancelar deudas con las administraciones. Y el Gobierno actual ha pedido un año más, hasta el 2022, para cancelar deudas. Técnicamente, en el 2022 se podrán cancelar deudas con Hacienda y Seguridad Social en España. En toda España. Ahora mismo las estamos cancelando. Bueno, en Andalucía ha habido también un juez que nos ha dado la razón por el tema de deudas con las administraciones. Poco a poco. De momento, Cataluña lo tenemos Qué interesante dominado. lo que nos estáis diciendo, pero permitidme que nos vamos a dar algún que otro consejo comercial, donde de alguna manera verán ustedes reflejado el teléfono de nuestros dos asistentes a este programa. Llámenles, pídanle recursos, pídanle opinión. ¿Cómo tengo mi préstamo? ¿Cómo tengo pues mi hipoteca? ¿Dónde estoy? ¿Cómo están mis tarjetas? ¿Cómo está el TAE, el team de mis tarjetas? Se lo explicarán con detalle y verán hasta qué punto ustedes pueden llegar a reclamar algo que desde luego hoy les está perjudicando. Volvemos inmediatamente. ¿No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos? Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero. Volvemos con Área Jurídica Global, con aquellos consejos que nos vienen a dar letrados, abogados, ilustres, personas que están muy vinculadas con el tema financiero, económico y que nos pueden ayudar a salir quizás a lo mejor del pozo, de ese pozo que hasta ahora pensábamos que no tenía reparo, que no podíamos salir y sin embargo por esta ayuda a lo mejor podemos ver hasta al final del túnel aquella luz, ¿no? Continuamos con Javier López, con Ariana López, ambos de Área Jurídica Global. Hablamos de intereses, incluso ahora a título privado, intereses en un préstamo, por ejemplo, que estaba antes al 8,75, ¿no? Y eso entiendo yo que es anual. Una persona pidió un préstamo, no sé, pongamos 50.000 euros para comprarse lo que quisiera y le dieron el préstamo del 8,75, o en ese momento está el 8,75. ¿Es abusivo o no es abusivo ese interés? ¿Cómo lo calcularía la persona para pedirlo? Primero tenemos que ver si ese 8,75 es TIN o es TAE. Porque si hay una comisión de apertura que no está contabilizada, igual no es el 8,75, que es el 9,25. Tenemos que ver si el banco está en la escritura, en el préstamo. Ha contado que un año tiene 360 días o 365. Si tiene 365, es el 8 y pico. Pero si tiene 360, ya se convierte casi en un 10. O sea que de lo que te dicen a luego el TAE real ya cambia la película. Pero el banco no se acuerda que tenemos 365 días. Pero es que si te pone 360 te puede cobrar más. Tú le regalas 5 años de principal y de intereses todo el tiempo, todos los años que dure. Sí, cuela. Yo creo que a alguien se le coló 360, nadie dice nada, oye, resulta que ganamos más, lo vamos colando. Hasta que ha llegado Europa y Europa ha dicho, oiga, pero ¿de qué me están contando? Claro, y el cliente dice a 360, a mí me voy a ahorrar 5 días. Parece que es menos, es que 360 es menos que 365. Claro. Pero cuando bajas, dividendo divisor, cociente y resto. Pues cuando bajas el divisor, te sube el cociente. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Como digo, luego habría que mirar Banco de España, Mr. Google, Banco de España, a cómo se prestaba el dinero. Imagínate, mira, en el 2015 se prestaba al 5%, el precio del dinero y tal, 5%. Me has dicho 8 y pico, que igual es un 10 si le contamos el TAE. Pues si casi es el doble, desde luego es notablemente superior al valor del dinero. Con lo cual, a mi entender, ese préstamo, llevándolo a los juzgados, debe ser considerado nulo. Y al ser nulo, devolverte todos los intereses. Un número muy rápido. Si has ¿Todos pagado los intereses todos los intereses que has pagado, claro, todo, porque cuando un crédito es nulo, el interés es el 0. Entonces, si has pagado el 9, para redondear, por 5 años, 5 por 9,
45, sí. Pues el 45% de todo lo que has pagado te lo tienen que devolver. Más el 4,5% de interés desde que lo prestabas, que es el precio legal del dinero. dinero. La persona en ese tiempo ha pagado... De los 50, el 45% más o menos de los 50.000. 20.000 euros. De alguna Datos de manera referencia. puede aprovecharse y decir, ya no debo nada. Bueno, y mucho más. No, bueno, tienen o que incluso te devolver devuelvan, si dinero. has pagado más de 25.000, te tienen que devolver dinero. Claro, como referencia, reclamaciones de tarjeta. Hemos llegado a ganar 25.000 euros, 17.000 euros, 12.000 euros, 15.000 euros. Nuestro cliente, claro. El banco le ha tenido que devolver ese dinero y aparte el préstamo ha quedado liquidado, fuera. Y, ha recuperado. Claro, nuestros honorarios, muy importante, porque hay quien dice, claro, pero es que será más caro ir al abogado que mantener el tema. Somos muy económicos. La consulta, 50 euros vale la primera consulta para analizar los temas, ¿vale? Incluso ahora mismo, si es vía internet, las personas que nos llamen de televisión, ese primer estudio es sin coste, ¿vale? Luego tenemos un porcentaje de lo que recuperemos. Con lo cual, nunca sale más caro el collar que el perro. Cuando le hacemos el informe, nunca sale más caro reclamar que lo que va a conseguir el cliente. O sea, al revés, es regalar dinero al banco. Claro, te tienen que devolver lo que te han cobrado de más. A mí se me escapa a veces cuando digo lo que te han cobrado de más, el verbo robar, que tengo que quitármelo de mi mente. Sí, ¿no? sí, es que queda Pero así. lo que te han cobrado de más el 4,5% de interés, y hay muchísimo dinero. Sí que es cierto que hay quien, cuando nos llama, dice, oiga, pero si esto es así, la banca tendrá que cerrar. Bueno, pues que cierre. Claro, que cierre la banca, que lo rescate Europa, que Europa saque dinero, rescate a la banca y la banca nos devuelve a nosotros lo que nos han cobrado de más. Es que si no, se rescatará la banca igualmente y no veremos los consumidores lo que nos han cobrado de Javier, más. hablamos de confianza con nuestro director de la sucursal bancaria donde estemos, ¿no? Entonces le preguntas y le dices, oye, esto a lo mejor tiene una cláusula abusiva, estos intereses son abusivos. Y se te ríen a la cara, ¿no? Es que el director, primero, ¿quién le paga? El banco. El director no te va a decir que te están cobrando de más. Primero, es posiblemente él no sea letrado, no sepa de esto, o no quiera saber. O ni lo forman, es que no le interesa a la banca claro. que los directores sepan Aparte lo que ese se tiene director, que seguir. ¿cómo va? Y yo tengo clientes que dicen, es que he ido a mi director y me ha dicho que no. Claro, ¿y qué le va a decir el ladrón? ¿Que le está robando? Pues que eso sería... Pero ¿cuántas veces nos quejamos y nos retiran las comisiones? Entonces claro. Sí, ahí sí que lo entienden. Entonces, hay que ir a un profesional, no al del banco. Claro, el del banco... Está claro que por cierto, permíteme, como decimos, ya hay manifestaciones de directores, oficinas, del BBV, que eso se va a ir, lógicamente, hacia otros, porque ya también se están cansando también los directores de las oficinas de la situación en la que viven, que parece que sean ellos los únicos responsables y son, y perdón, unos mandados, son los soldados del ejército los que dan la cara. Y como dice el refrán, solo le parten la cara a quien la da. Pues ellos que dan la cara se están comiendo una cantidad de marrones y no correspondería. ¿Estáis desde vuestro despacho de letrados y abogados, estáis destapando algo inconcebible? La gente no puede pensar, me está tomando el pelo mi entidad bancaria donde toda la vida he estado ingresando pues mi nómina, mi pero pensión, vamos a pensar... Bueno, pero ya he salido otras veces también en prensa, las preferentes. Por ejemplo. O sea, pues otro ejemplo, ¿no? Y después se ha tenido que retrotraer, pues es que es lo mismo. ¿Ocurriría lo mismo también con los fiadores? ¿Con los avalistas? Avalistas, mira, en primer lugar, todos los avalistas en España, para tener una idea muy clara, normativa europea en materia de protección del consumidor. Te dice claramente que el avalista siempre actúa en segundo rango. ¿Qué es en segundo rango? Que tú te pones de avalista y luego pues, tu hijo pide una hipoteca y tú estás como avalista. Si tu hijo no puede pagar, hasta que no sale subasta la vivienda, hasta que no le embargan a tu hijo todo lo que puede. Y si luego además, por casualidad, quedara un sobrante, entonces podrían actuar legalmente contra el avalista, por la parte del sobrante. No, en España somos más listos. El cliente firma una cláusula que cuando la han visto en Europa se han quedado de pasta de moniato, que dicen en Cataluña, ¿no? El avalista firma que renuncia a sus derechos. Ya, la verdad que la frase ya empieza bonita, ¿verdad? Renuncia a tus derechos. Los derechos europeos son irrenunciables. Renuncio a mis derechos en cuanto al orden, exclusión, con lo cual pueden ir indistintamente, y lo dice la cláusula, contra el avalista o contra el titular, van contra el mayor de los solventes. Entonces, eso es totalmente abusivo. Cláusula abusiva, porque no está negociada por falta de transparencia, nula. Estamos anulando una cantidad importante de avalistas que luego, lógicamente, si te quito la cláusula de aval por abusiva, no pueden reclamarle Javier, el aval a esa persona. Visto lo visto, Ariana, visto lo que estamos veniendo dando en este programa desde hace ya semanas, no sé, la gente tendría que despertar de alguna manera y si no lo hace es porque es por miedo, por desconocimiento. Por desconocimiento, años y años luchando para que existan los derechos, existen y no se respetan. Es que parece de chiste y es que es así. Incluso te diré más, esa cláusula de renuncia a tus derechos en cuanto al orden, la exclusión de la ley y demás,
Cuando yo hablo con entidades financieras, el departamento legal, y pido, por ejemplo, que saquen a una balista de ASNEF o que saquen a una balista del préstamo, siempre intentamos, obviamente, porque así lo exige la ley, ir por la vía extrajudicial y después ir por la vía judicial. Ellos mismos me dicen que, no, es que tu cliente ha firmado esto, ya, pero lo que ha firmado es abusivo. Ah, tienes razón, lo siento. Y no sacan la cláusula, no nos ayudan. Ariana, Pero es que nunca lo harán, hasta que no lo diga un juez. Claro, es que claro. si Por un eso vamos a director tú le juicio. llamas y te quita la cláusula, es que habrían colas, vamos, es que para todo el mundo para quitar clientes cláusula. que entran y dicen, no, es que a mi vecina le han dado el dinero directamente en el banco sin ir a juicio. Señora, qué raro, ¿no? no pasa, ¿Por qué no te lo pueden hicieron dar antes? pues 500 euritos, 1000 euritos, 2000 para callarte la boca, pero tenemos reclamaciones de hipoteca de 25.000 euros, 20.000 Ariana, euros. ¿y los bancos pueden adjudicarse una propiedad que no se ha podido pagar en un momento determinado? Sí, lo único que aquí tenemos que vigilar, que hay otra cláusula abusiva muy y común. declarar y de alguna manera pues reclamar el diferencial. Bueno, voy a diferenciar. ¿Se puede quedar hacer una ejecución el banco de la vivienda? Sí, sí puede. Al final te está dejando un dinero, te está ayudando a que consigas una propiedad. ¿Qué sucede? Hay una cláusula abusiva, que es la del vencimiento anticipado, que también se está empezando a conocer ahora, que dice lo siguiente, que a partir de una cuota impagada, o sea, ahí lo deja ya, otra vez a la interpretación. Una cuota. Sí, puede ser desde 1, 3, 2, te pueden pedir el 100% del préstamo. Abusivísimo. O sea, imagínate que... Y eso está escrito. Sí, y lo has firmado. Y lo has firmado. Ante notario. Claro, ante notario, además. O sea, lo fuerte es, imagínate, yo qué sé, que una familia cobra siempre el día 5 y ese mes cobra el día 20, no ha podido pagar la hipoteca. Viene el banco y dice, oye, págame los 200.000 euros que aún me debes. Es así, la cláusula de vencimiento anticipado, de manera si no resumida, puedes? es esta. Y si no puedes, se ejecuta la casa. O sea, abusivísimo. Si es primera vivienda, por el 70 del valor, y si es segunda vivienda, por el 50. Si vale menos, te cobra la diferencia. ¿Podría ser? Sí. Por eso hay que analizar, cuando el banco hace una ejecución hipotecaria, analizar si han habido abusos, y estamos ganando en los tribunales, porque la gran mayoría de demandas que hacen los bancos contra el consumidor, todas las firmadas antes del 2016, desde luego, no han cumplido porque había vencimiento anticipado. Te han cobrado de más, o sea, el banco debería haber intentado ajustar la cuota a lo que podías pagar. Y no es así. Han ido a saco paco, como Otra dice. cosa que sucede, te ejecutan o haces una dación y encima te queda un diferencial, una mochila que llamamos nosotros de deuda. Claro, o sea, te han echado de tu casa, ya no tienes la casa, pero tienes la deuda. Eso es fuertísimo. ¿Qué hacemos nosotros? Ley de segunda oportunidad, que es súper importante. Igual que se han rescatado a los bancos, se rescatan a las personas físicas. Y eso es gracias a Europa y la gente no lo sabe, se tiene que conocer. Eso está muy bien dicho, Ariana. Muchísimas gracias por rescatarnos a todos. Muchas gracias. Gracias, Javier. A vosotros. Un Nunca placer. nos cansaremos de explicarlo. No lo hagáis, no lo Nunca hagáis. nos cansaremos. ¿Y, cuando hay gente, ¿y por qué la gente nos reclama? También hay mucho gandul. También hay mucho Es gandul verdad. tumbado en el sofá que dice, bueno, ya lo haré mañana. También hay mucho gandul. Y se da cuenta el gandul cuando no llega a fin de mes. Es lo triste. Quien paga, aunque tenga que reclamar, no reclama. Solo reclama el que tiene un problema. Ahora es el momento de hacerlo, de reclamar. Ahí aparece sobreimpresionado el teléfono de Área Jurídica Global. No dejen ustedes de llamarles y asesorarse, no cuesta nada. Además, ya lo han escuchado de ustedes, la primera consulta es gratuita y además, si vienen de parte de este programa, mucho mejor. Asesórense y busquen esa oportunidad, esa salida que seguro que está ahí, de manifiesto para todos ustedes. Continuamos en Sin Fronteras. Gracias a los dos. Javier, Ariana, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Tienes más de 10.000 euros de deuda? ¿No llegas a final de mes? Debes conocer la ley de segunda oportunidad. Es un mecanismo europeo que permite rescatar a las personas que no llegan a final de mes. Antes se rescataba a los bancos, ahora se rescata a las personas. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.